Para saber del tema debemos de preguntarnos, ¿el médico es únicamente clínico, quirúrgico o tiene alguna otra labor? El médico como docente. Para ello vamos a tomar la frase dada por el escritor estadounidense William Award, quien menciona que el profesor mediocre dice, el buen profesor explica, el profesor superior demuestra, pero el gran profesor inspira. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la práctica médica? Lo veremos después. Y el médico como investigador. Para saber un poco más respecto a esto, hemos tomado la frase del filósofo y escritor británico Aldous Huxley, quien refiere que la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Y si le damos una mirada al siglo pasado, muchas personas desconocían el término adecuado o incluso la existencia de su afección, poniendo como claro ejemplo la obesidad, considerada recientemente como patología y no como factor de riesgo, la neumonía por COVID-19, conociendo el agente etiológico, o incluso la viruela del mono, fuera de su límite endémico. Y para ello vamos a hablar un poco más conociendo los artículos dados por el Colegio Médico del Perú. Toda formación integral del estudiante de medicina se brinda manteniendo una buena relación docente-alumno, dentro de la norma moral. Por ello, según lo redactado en el artículo 39 de los Códigos de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, nos explica que cada punto que comprende el alto nivel de competencia que se le debe brindar al trabajo docente, considerando que éste se considera un pilar fundamental de la práctica médica, pues tiene el objetivo de transmitir los conocimientos. Pero, ¿cómo es que se realiza? Pues aquí vienen a tallar puntos importantes como el adiestramiento en habilidades y competencias, siendo estas indispensables para complementar la formación de actitudes, el desarrollo de espíritu crítico y la libertad de pensamiento, que conlleven a una buena aplicación de conocimientos a través de la toma de decisiones. Lo que nos da a conocer que la formación del educador debe ser integral, para que realice un buen ejercicio profesional y sobre todo con el desarrollo de un alto tono moral. Cabe resaltar que el rol que cumple el docente de medicina ha ido evolucionando constantemente con el tiempo. Del tradicional docente que transmite conocimientos absolutos, ahora está reluciendo el docente facilitador y mediador del proceso mediante la formación integral. Ahora, si relacionamos esto con el artículo 40 de los Códigos de Ética y Deontología, el docente debe además tener constancia que su relación establecida con el alumno debe estar regida a las normas morales establecidas en dichos códigos. Asimismo, se resalta que en su conducta debe ser intachable, considerando que es el ejemplo para sus alumnos. Otro punto importante y crucial para la formación integral del alumno, resaltado en el artículo 41 del Código de Ética y Deontología, nos indica que debe ser cauteloso con los derechos de los pacientes, siendo los pacientes la base fundamental para el aprendizaje, en el hecho de que se dejan examinar. Sin embargo, para ello se resalta que se debe solicitar el correspondiente consentimiento. Además, en este punto, se les debe inculcar a los alumnos que antes de realizar cualquier examen, se debe explicar al paciente el procedimiento de este, para que así él ya esté preparado a lo que se le va a realizar, y no surjan inconvenientes en el transcurso o después del mismo. Como por ejemplo, podemos considerar el día a día de las prácticas hospitalarias, donde previa información de los pacientes y conversación de los procedimientos con el médico a cargo, se nos permite manejar un caso y tomar las decisiones respectivas, con constante vigilancia del médico docente. Ahora, si nos referimos al trabajo del médico como investigador, debemos de considerar los 7 artículos dados por el Colegio Médico del Perú que regulan esta misma actividad. Si los agrupamos, podemos mencionar 3 artículos que enmarcan la misma idea: la necesidad de regular y cumplir con los parámetros respetando la normativa dada por las entidades pertinentes, las que deben brindar su aprobación para comenzar con la ejecución. Para esto debemos de comenzar con el artículo 42, en el que se resalta el respeto por la normativa internacional, como las normas de la buena práctica médica, definido como un estándar desarrollado en consideración de la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Australia, Canadá, países nórdicos y la OMS, cuyo origen está relacionado con la Declaración de Helsinki, promulgada por la Asociación Médica Mundial, con el fin de regular la investigación médica en seres humanos. Así no esté directamente aplicada en estos, por lo que incluye la investigación de la información identificable. Así como esta, tenemos otros estándares en nuestro país, como el Reglamento de Ensayos Clínicos del Ministerio de Salud. Estos parámetros tienen el fin de proporcionar una garantía de seguridad, bienestar y respeto por los derechos de los sujetos que participarán en el estudio. Un ejemplo claro de esto es el apartado de aspectos éticos en los proyectos de investigación, donde sustentamos cómo es que nuestro estudio cumple con los principios de bioética y las consideraciones necesarias que cumpla con la normativa internacional.
Asimismo, podemos considerar en este apartado el artículo 43, donde se menciona que además de esta regulación, se debe contar con la aprobación del Comité de Ética de Investigación que se encuentre debidamente acreditado. Un ejemplo sería el proceso de aprobación de los proyectos de investigación dado por el Comité de Ética de Investigación del UPAO para la ejecución del mismo. Otro artículo relacionado directamente con este punto es el número 45, en el que se menciona que antes de aplicar cualquier adelanto en tecnología que permita realizar procedimientos innovadores que aún se encuentren en el estudio y no tengan una evidencia suficiente, deben ser primero aprobadas por el Colegio Médico del Perú. Esta entidad se encargará de regular a través de sus normas estas nuevas tecnologías, que al ser aprobadas permitirán una actualización del Código de Ética y Deontología. Tal es el caso del tiempo que demorará en ser aprobada la utilización de robots en cirugía, similar a Da Vinci, terminado hace un mes por la UTEC. Con respecto a la seguridad de los pacientes en investigación científica, hay que mencionar 3 artículos. El primero de estos, el artículo 46, menciona que en estudios con pacientes, sea cual sea su fin, ya sea teórico o práctico, el médico debe tener presente que toda la investigación debe contar necesariamente con el consentimiento informado de los sujetos competentes, el consentimiento sustituto en caso de incompetencia o incapacidad y el asentamiento en caso de niños y adolescentes de 8 a 18 años. Con respecto al artículo 47, menciona que si bien la mayoría de las investigaciones tienen objetivos e hipótesis beneficiosas, estas no están exentas de algún tipo de riesgo o reacción adversa en algún paciente. Es por esto que todo proceso de investigación tenga fines diagnósticos o terapéuticos, el médico investigador siempre debe priorizar el beneficio sobre los riesgos para los participantes, teniendo la consideración de que la salud del participante siempre será más importante que los intereses de la ciencia y la sociedad. Finalmente, con lo que respecta al artículo 48, se menciona que el médico investigador, al final de su investigación, después de recopilar toda la información pertinente y proveniente de los diferentes grupos sometidos o privados a determinado tratamiento, está en la obligación de publicar los resultados obtenidos, siendo estos beneficiarios o perjudiciales, sin tener que recurrir a la falsificación ni al plagio.